Jueves 22 de diciembre de 2022, bienvenidos a Contacto Directo, que tengan un muy buen día. Nuestros invitados para hoy son Pablo Arosemena, ministro de Finanzas. ¿Cómo cierra el año fiscal el gobierno? Se reclama una baja ejecución presupuestaria. ¿Se va a mantener la línea abierta con el Fondo Monetario Internacional y las previsiones para el 2023? También estará con nosotros Julio José Prado, ministro de Producción y Comercio Exterior. Se abren puertas y ventanas para negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con más de 300 millones de consumidores. Se cerró el acuerdo comercial con Costa Rica. Queda pendiente el de México, el de China y otros que el régimen está buscando. La meta de que lleguen nuevas inversiones este año se logró. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pese al crecimiento del empleo adecuado en Ecuador, el gobierno todavía tiene amplios retos en el tema laboral para 2023. Y es que mientras los ciudadanos buscan trabajos flexibles, el Código Laboral no se adapta a las necesidades actuales. El gobierno asegura que el empleo adecuado creció en 5 puntos desde que asumió el poder, es decir, que se han creado 508.000 nuevos empleos desde mayo del 2021. Pero hay quienes sostienen que la recuperación económica del país no ha sido suficiente para tener un mayor impacto en esta variable porque algunos aspectos no han sido atendidos de forma adecuada. Necesitamos volver más competitivo al país, que sea atractivo para invertir. Por el lado jurídico, respeto a los derechos de propiedad, al Estado jurídico, al Estado, a la seguridad jurídica. Por el lado económico, una guerra al trámite, seguir abriendo mercados, hacer una reforma laboral profunda. Y por ello considera que el gobierno y el país pierden una oportunidad al no haber incluido una pregunta sobre reforma laboral en la consulta popular que se efectuará el próximo mes de febrero. Y la consulta popular debió haber preguntado a la población si quería que se modernice la legislación laboral en base a las mejores prácticas internacionales para generar más oportunidades y generar más empleo. Pero ¿cuál es el empleo que requieren los ecuatorianos en estos tiempos? Uno que sea flexible y que permita atender otras obligaciones personales. En Spoltel, empresa encargada del agendamiento de citas médicas en el IES, esa es una de las opciones que ofrecen a su personal. En nuestro turno nos permiten a que todos nuestros colaboradores se puedan adaptar al mejor horario que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay unos que estudian, otros que son madres solteras. El 66% de las personas que trabajan aquí tienen entre 18 y 25 años. Una de ellas es Javiera Novoa, que cursa el 7º semestre de la carrera de Derecho. Un trabajo flexible es lo que ella buscaba. Puedo decir que este trabajo me ayudó muchísimo a mi crecimiento personal, sobre todo en la facilidad del horario, que no me he visto afectada al momento ni tanto en notas ni como temas universitarios. Sin embargo, este tipo de opciones laborales son de excepción. El Código del Trabajo, la ley que norma las relaciones laborales en Ecuador, se aproxima a cumplir 100 años. Y el país para el que este código fue creado, pues ese país ya no existe. El gobierno se concentró este 2022 en ordenar las finanzas públicas. Reducir el déficit fiscal es el objetivo y las cifras del Banco Central señalan que hacia allá se camina. Desde el 2009 el país viene registrando una descompensación entre sus ingresos y sus gastos. Y la tarea se está desarrollando para lograr alcanzar ese objetivo. Pablo Arosemena, ministro de Economía, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación, un saludo muy cordial para todos tus televidentes. ¿Cómo se cierra el 2022? ¿Qué tan cerca estamos de lograr ese superávit que se anhela? Mira, la estrategia económica definida por el presidente de la República está funcionando. Es una estrategia de orden fiscal, enfoque social, que genera confianza internacional. Producto de eso, por primera vez en décadas, logramos culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre importante, más importante de cara a un 2023 incierto, donde se habla de una potencial recesión global. ¿Cómo cierra el Ecuador? Hace un par de años teníamos un déficit fiscal de alrededor de 7 puntos del Producto Interno Bruto. Este año estaremos cerrando con un déficit fiscal de 2.7 puntos del Producto Interno Bruto. 2.7. Así es. O sea, por encima de lo previsto. No, está dentro de lo previsto y el próximo año lo seguiremos bajando.
trabajando y la mirada es de cara al 2025 tener un superávit fiscal. Es decir, poco a poco ir bajando esa despilfarra, saliendo de esa despilfarra, de ese desbarajuste, de los relajos del pasado y tener una economía ordenada que no es algo que se lo hace una sola vez, sino que algo que hay que hacerlo permanente. Ahora, ministro, decir hemos manejado con orden la economía es una generalidad, casi un eufemismo. En la práctica, ¿dónde se recortaron los gastos para ir equilibrando este desbalance? ¿Y qué tanto impacto tuvieron los ingresos extraordinarios por el precio del petróleo, que en el primer semestre bordeaban los 4.000 millones de dólares, y a eso habría que sumarle el incremento en las recaudaciones, en parte gracias al aumento de impuestos y a la creación de otros tributos? Ahí te diría, no hay nada más concreto que poner en orden la economía, y eso significa bajar el déficit fiscal, que es lo primero que... ¿Pero cómo se llegó a eso? Luego, también se ha hecho que se ha logrado bajar el endeudamiento público, porque en el pasado hemos tenido estrategias donde se bajaba el déficit fiscal sacrificando la inversión social o bajando el déficit fiscal, pero endeudando más la economía. Nosotros hemos bajado el déficit fiscal de 7 puntos a 2.7, pero bajando también el nivel de endeudamiento, la deuda pública total en relación al PIB, en valor, en porcentaje y en valor absoluto. Y además hemos aumentado la inversión social. Entonces, la estrategia tiene que ver con los que son gasto público improductivo, tener mayor eficiencia el gasto, por un lado, y por otro lado, tener una estrategia que nos permita tener más ingresos sin necesidad de subir impuestos. ¿Cuál es ese gasto improductivo que se recortó? Mira, 9 de cada 10 dólares en sueldos son para salud, educación, seguridad y justicia. 9 de cada 10 dólares. No hay dónde recortar allí. No, siempre hay un espacio para ser eficiente y es lo que nosotros hemos hecho, y por eso tú puedes ver que ahora tenemos menos déficit fiscal, menos endeudamiento y mayor inversión social. En el tema de la inversión social es muy importante destacar que hace un par de años 3 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable recibían algún tipo de ayuda social, un bono social. Actualmente ya no 3 de cada 10 familias, sino 8 de cada 10 familias reciben un bono social, y eso es importante porque les permite enfrentar la adversidad. Pero no evadamos tampoco el tema de la buena suerte. Esos ingresos extraordinarios de petróleo, finalmente, ¿en cuánto se cerró la cifra este 2022? Mira, yo te diría que el precio del petróleo es volátil, esa es la historia del Ecuador. Sí, pero este año tuvimos suerte. Y luego, en el pasado, cuando has tenido precios por encima del promedio, esa plata se la han robado también. Entonces, aquí lo importante de la estrategia del orden fiscal y el enfoque social es que nos permite maximizar los recursos, pero también recordemos que este año, en el tema petrolero que tú mencionas, a principios de año hubo la rotura del SOTE, digamos, el oleoducto de crudos pesados, por donde... Sí, pero ahí fueron unos 300, 400 millones de dólares. Y luego los 18 días de paralización del mes de junio, que también significaron un golpe a la producción petrolera alrededor de 250 millones de dólares. Es decir, solamente en esos dos eventos tienes una pérdida de más de 500 millones de dólares. Pero en el primer semestre tenemos 4.000 millones de ingresos extraordinarios. ¿Cuánto fue en el segundo semestre? No tienes ese nivel de ingresos. A veces que la gente confunde ventas con ganancias, digamos. Lo importante para los ecuatorianos es que conozcan esto. Solamente 2 de cada 10 dólares de renta petrolera entran al PGE, entran al presupuesto general del Estado. Eso es lo cierto, porque recordemos que el petróleo tiene muchos recursos que son, muchos ingresos que son preasignados. Entonces no entran directamente. Y por eso es que los GATS han recibido más dinero que antes. Claro, por eso nosotros hemos comunicado como este año los GATS han recibido más recursos que los últimos 7 años, y eso va en función del precio del petróleo. Ahora, según el informe trimestral de ejecución presupuestaria que ustedes emitieron y que se refiere al periodo julio-septiembre, se señala que la inversión presentó un decrecimiento de 63% en su ejecución en relación al 2021, al pasar de 838 millones ejecutados el año pasado a 309 millones en el 2022. Esa disminución, ministro, ¿a qué responde? Bueno, yo aquí tengo un cuadro donde puedo compartir. Esta es la inversión en obra pública. Aquí están los últimos 4 años. El 2019, 322 millones de dólares. Obviamente el 2020 caen 207 millones de dólares. El 2021, 227 millones de dólares. Y el 2022, 483 millones de dólares. Esta cifra es la más alta de los últimos 4 años. Obviamente, en años anteriores, donde hubo despilfarra, se destinaron más recursos, y por eso estamos pagando el endeudamiento de esa época, porque eso es lo que pasa hoy. Nosotros hoy pagamos el endeudamiento agresivo del Ahora, pasado. ministro, usted me dice, nosotros hemos hecho la mayor obra pública
pública o hemos invertido la mayor cantidad de dinero para obra pública en los últimos años, pero uno de los señalamientos de la ciudadanía es que el gobierno no hace obras. Y sabe bien usted que no se están refiriendo a las transferencias, a los GATS, ni a la entrega de bonos. Ese reclamo de ciudadano de falta de obra pública tiene asidero. Yo creo que siempre es importante estar escuchando y estar sintonizado con la ciudadanía. También es importante mostrar los datos reales. Dato mata relato. Entonces, pero ¿cómo es que se gasta tanto y no se ven las cosas? Bueno, también debemos de decir que en el pasado lo que se dedicaba a comunicar, la cantidad de recursos que se destinaban a comunicar era al menos 10 veces más que los presupuestos austeros que hoy se tienen. Y bueno, lo que no se comunica no existe, ¿no? Bueno, y por eso siempre es importante hacer esfuerzos en transmitir lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo al día de hoy, tienes más recursos para esa inversión pública que en los últimos 4 años. Primera cosa. Segunda cosa, luego nosotros también hemos hecho algo que ha permitido que la economía crezca en sus ventas este año de manera muy importante. Este año tenemos el mayor nivel de ventas ajustado por inflación y población de los últimos 5 años comparables. La economía, de acuerdo al SRI, generará un nivel de ventas que superará los 220.000 millones de dólares. ¿Pero venta no renta? Nunca. Pero la venta significa una renta para quien vende, porque la venta es el negocio de cada persona. No necesariamente. Entonces, no, claro que sí. A ver, por Dios, si estamos hablando de que las ventas de toda la economía nacional, de los 20 sectores de la economía, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, superan los 220.000 millones de dólares, eso significa que hay pequeñas, medianas, grandes empresas que tienen más ventas, que por lo tanto pueden contratar personal de manera formal, que pueden pagar con sus obligaciones. No todo es utilidad, ministro. Está claro. Otra cosa es que el gobierno haya cambiado el método de cobro y cobre ya sobre el ingreso y no sobre la renta. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de ventas y las ventas es el pulso de la microeconomía. Ah, sí, la economía se ha dinamizado, sin duda. De eso estamos hablando. Las ventas este año tienen el mayor nivel de la historia económica del Ecuador para los años comparables ajustados por inflación y población. Y eso es positivo y eso se puede palpar. 19 de los 20 sectores de la economía están creciendo con respecto a años anteriores. Eso es muy positivo. El índice de confianza empresarial, la encuesta que hace el Central todos los meses, está en su punto más alto. Le preguntan al emprendedor y al empresario, ¿usted el próximo mes va a contratar más, va a vender más, proyecta ser más rentable? Está en el punto más alto. Estos son los datos reales. Y eso es algo positivo que demuestra que estamos saliendo del estancamiento y comenzar a avanzar al crecimiento. Pero que lamentablemente no se refleja en un incremento del empleo que es el que quisiera la sociedad ver, ¿no? Continuamos teniendo unos aumentos marginales y lejos todavía de lo que todos quisiéramos. Decir al día de hoy, luego de 19 meses de gestión, que solo 3 de cada 10 ecuatorianos, es decir, lo mismo que se decía al inicio del gobierno, que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, no es precisamente un avance. Para que crezca el empleo tú necesitas 2 cosas. Primero, que crezca la economía, que crezcan las ventas, lo que estamos conversando, pero luego necesitas la llave que abre el candado de la rigidez laboral. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su índice de competitividad global, Ecuador es uno de los países con mayor rigidez laboral por cortesía de la Asamblea, porque como decía el reporte, tenemos un código laboral que está próximo a cumplir 100 años y es de otra época. Entonces, los datos de empleo son estos: 359.000 empleos adecuados creados desde mayo del 21, cuando entra Guillermo Lasso al poder, hasta octubre de este año. Eso es positivo, es muy positivo, sin duda falta mucho para hacer, pero ahí se requiere el apoyo de la Asamblea. Y luego, de acuerdo al FMI, Ecuador crecerá más que Latinoamérica en el 2023. El promedio de crecimiento de Latinoamérica es 1.7 y Ecuador crecerá 2,7 el próximo Hablemos año. Del Fondo Monetario Internacional. Se cerró con éxito el acuerdo con este organismo internacional, multilateral. Se recibió el último desembolso de 700 millones de dólares. ¿Y en qué se va a usar ese dinero, ministro? ¿Se va a continuar engordando esas reservas de 8.400 millones de dólares o va a la avena o va a la gente? A ver, 2 cosas. Primero, el último desembolso es positivo más allá de por los recursos, por lo que significa poder cumplir con éxito un programa, que es un programa soberano del Ecuador, definido por el presidente Guillermo Lasso, me refiero al programa económico, y que cuenta con esta suerte de aval del organismo multilateral que te ayuda a poder conseguir financiamiento el próximo año en las mejores condiciones para los ecuatorianos, porque es preferible tener financiamiento al 2 o 3% que tratar de colocar bonos soberanos al 15, 16, 17, 18 o hasta 20%, dependiendo de las condiciones. Primera cosa. Segunda cosa, esos recursos
recursos eran parte del programa económico y financiero del 2022. Entonces son utilizados ya en el 2022 y ya han sido inyectados a la economía en el 2022. Me refiero al último desembolso de la semana pasada del Fondo Monetario. Y lo tercero, de cara al 2023, nuestra visión es seguir trabajando, digamos, en equipo, hombro a hombro con los distintos organismos multilaterales, sin perjuicio de que en este punto del camino no requerimos un financiamiento especial del FMI para el 2023, toda vez que ese programa financiero ya está debidamente financiado. Pero igual queremos mantener en el primer trimestre las conversaciones muy fluidas para seguir trabajando juntos con todos los organismos multilaterales. Esas reservas de 8.400 millones de dólares que tiene el país al día de hoy, ¿ustedes aspiran a continuar haciéndolas crecer hasta llegar a qué nivel? Y se lo pregunto, ministro, porque hay sectores que señalan que eso que ustedes guardan hoy será de lo que se nutra un próximo gobierno para hacer las obras que ustedes hoy no están ejecutando. Claro, quien piensa que la Reserva Internacional es una piñata que hay que venir a reventarla... Bueno, pues, sí se la ha utilizado antes, ¿no? Claro. No porque eso sea, no porque sea para eso, pero para eso se ha usado. Quienes la han visto y quienes la pudieran ver como una piñata a ser reventada, nos referimos a las reservas, eso tiene nombre y apellido y es el socialismo del siglo XXI y sus acólitos, pero hay que decir que las reservas internacionales no es plata ahorrada del gobierno central. En su inmensa gran mayoría son recursos de los depositantes de la banca privada, son recursos de los GATS, municipios, prefecturas, son recursos de la propia seguridad social de su operación. Entonces, mal pudiera ser un gobierno en pretender meterle la mano al bolsillo de la gente quitándole esos recursos. Entonces, hay que entender que hay una suerte de muralla china que divide esos recursos de los recursos que requiere el gobierno para gestionar. Y en el pasado, cuando le metieron la mano al central y le hicieron un hueco de casi 10.000 millones de dólares, eso ocasionó varios de los desbarajustes que hasta el día de hoy seguimos arreglando con la estrategia de orden fiscal y enfoque social. Usted me dice, nosotros queremos continuar manteniendo una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario también les dijo que deben reformar el tema de subsidios a los combustibles, que deben controlar la masa salarial, auditar a Petroecuador y al IES para hablar sobre realidades y no sobre ficciones. O sea, el programa culminado con éxito con el FMI tiene tres componentes. La parte fiscal, que hemos comentado cómo hemos bajado el déficit fiscal. La parte social, que hemos comentado cómo hemos aumentado la inversión social de 3 de 10 familias vulnerables que recibían bonos a 8 de 10 familias vulnerables que reciben bonos. Hemos duplicado la cobertura social. Y luego la tercera parte tiene que ver con transparencia, que es lo que tú ahorita mencionas, y tiene eso que ver con tener hitos históricos que se darán el próximo año, en el 2023, y vale la pena aquí mencionarlos. Próximo año nosotros tendremos por primera vez en la historia de Petroecuador, la empresa más grande del país, tener estados financieros auditados. Es que alguien se atreve a auditar Petroecuador, pues ya fracasó el primer intento. Bueno, pero este es el gobierno que logra lo que para otras personas les parece imposible, así que se logrará auditar los estados financieros de Petroecuador, contratar esa auditoría externa, porque no sirve que sea una auditoría interna, tiene que ser una auditoría. Esto no se trata de decir se hizo por hacerlo, sino de hacerlo para que trascienda y que salga lo que tenga que salir. Y lo que ya hemos hecho también son las contrataciones que hemos trabajado en equipo con el IES para que puedan ellos contratar auditorías externas y de esa forma determinar valores pendientes y poder pagar esas deudas sociales históricas como lo hemos venido haciendo, porque este año nosotros pagamos 300 millones de dólares que debía el gobierno al IES para que puedan pagar a su vez a prestadores de salud, pero esa deuda no era del gobierno de Lazo, esa deuda era del año 2011 en adelante, lo cual te demuestra la indolencia que hubo en el pasado. Ministro, a mí se me quedan un montón de preguntas, a usted un montón de cuadros, pero antes de cerrar le voy a pedir brevemente, califique su gestión sobre 10. Bueno, yo creo que le corresponde eso al presidente de la República. No, pero también hay que ser autocrítico y uno sabe en qué ha fallado, cuáles han sido sus aciertos. ¿Pasa o no pasa de año? Yo creo que pasamos de año porque tenemos un presidente que conoce la economía a la perfección, marca el norte muy claro y nos permite trabajar con una estrategia que cuando es clara todo el mundo la entiende, orden fiscal y enfoque social. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, gracias por venir a Contacto Directo. Y luego de la pausa volvemos con Julio José Prado, ministro de Producción y Comercio Exterior. Con él vamos a hacer un repaso a lo alcanzado este año, lo que no se logró tan bien y lo que queda encaminado para ser cerrado, culminado en el 2023. Ya regresamos. Recién llegado desde Washington, donde acompañó al presidente de la República en su visita por los Estados Unidos. Allí se analizaron temas relativos a la profundización de las relaciones comerciales con nuestro segundo socio comercial. Y esta mañana nos acompaña Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días, Lenin. Saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Ministro, empecemos por la carta que los senadores Bob Menéndez y Rob Portman, integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, remitieron a la Secretaría de Comercio y al canciller de ese país, alentándolos a explorar el inicio de la negociación de un acuerdo comercial con Ecuador y también con Uruguay. De repente se abre una ventana para alcanzar algo que se suponía estaba vedado. ¿Es así? Es así. Uno de los resultados principales de este viaje ha sido esta carta justamente que ha sido enviada desde el Senado, desde el Congreso de Estados Unidos a la Casa Blanca, solicitando formalmente que se abra un tratado de libre comercio con estos dos países, con Ecuador y Uruguay. Parte del viaje que hemos hecho ha sido presentar cuáles son las cifras de comercio exterior, por qué Estados Unidos en la parte, ¿no es cierto?, de la balanza comercial o sobre todo desde el punto de vista de exportaciones no petroleras, se convierte en este año en el segundo socio comercial después de la China, y presentar cómo podemos volver a tener una relación comercial mucho más fuerte con los Estados Unidos en los próximos años. Y esto se llega a través de un acuerdo de libre comercio de largo plazo, que, reiterémoslo siempre, Lenin, no ha sido culpa de Estados Unidos del dejarnos afuera, sino del Ecuador, que en el año 2004-2005 decidió salirse de las negociaciones en las cuales Colombia y Perú terminó teniendo un acuerdo comercial. Una de las preocupaciones de Estados Unidos es el crecimiento de la influencia de China en la región. China, nuestro principal socio comercial al día de hoy. La ley de asociación Ecuador-Estados Unidos o Estados Unidos-Ecuador hace referencia a ello y esta carta también. Yo le quiero preguntar a usted si hay riesgo de que Estados Unidos pida al Ecuador que enfríe sus relaciones con China, porque a ellos ese acercamiento de China, no solamente con Ecuador, sino con otros países en América Latina, les preocupa y les preocupa mucho. No hay ese riesgo, Lenin, y ventajosamente hemos tenido una conversación muy franca. Nuestra estrategia de apertura comercial ha sido tremendamente pragmática y eso es lo que hemos presentado también en los Estados Unidos. Efectivamente, a nivel de exportaciones no petroleras, China se convierte este año en el principal socio comercial del Ecuador, pero justamente porque no tenemos un acceso preferencial al que ha sido tradicionalmente nuestro socio comercial más importante, que es lo de Estados Unidos. Y por eso es que hemos dicho que al ser el Ecuador el único país de la costa del Pacífico de América Latina que no tiene un acuerdo comercial, es muy importante ir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos, Lenin, para poder lograr ese acuerdo comercial? Que se pongan de acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca para que podamos iniciar un acuerdo comercial. Por eso la carta y todos los procesos legales que se están dando y normativos a través del Congreso y los avances también que estamos teniendo a nivel de la Casa Blanca, firmando diferentes protocolos comerciales del cual esperamos firmar una segunda etapa dentro de los próximos meses que contenga temas de comercio justo, de comercio electrónico, de temas laborales, de temas ambientales, nos acerca a esa posibilidad de un acuerdo comercial. Ahora, esto, ministro, tiene que seguirse dando y es parte de las conversaciones. Es clarísimo que Ecuador ganaría con un acceso libre a un mercado de 330 millones de consumidores, pero ¿qué gana Estados Unidos? ¿Hasta qué punto la geopolítica se puede terminar sobreponiendo a lo estrictamente comercial? Es una pregunta esencial, Lenin. A ver, nosotros hemos tenido reuniones en esta misma visita liderada por el presidente Lasso y anteriormente en otras visitas en los Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, en Washington, reuniones con inversionistas, algunas de las empresas más grandes de los Estados Unidos que ya están aquí y muchas otras que quisieran venir. Pero ¿qué es lo que piden esas empresas? Piden acceso al mercado de Estados Unidos y acceso al mercado de otros países del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las inversiones se mueven al Ecuador y se mueven a otros países cuando tienen acceso a otros mercados. Y el Ecuador, lastimosamente, Lenin, es uno de los países de América Latina que menor acceso al mercado global tiene, o pongámoslo así, menor apertura comercial tiene. Nuestra economía 40% comparada con lo que tiene Chile, por ejemplo, más del 98%, lo que tiene Perú más del 90% o Colombia más del 85%. Por eso, lo que nos piden todos los inversionistas, incluidos los inversionistas de Estados Unidos, es abran el mercado, no solo con Estados Unidos, sino también efectivamente con la China, porque hay empresas que le venden a China, que le abramos con Corea, que abramos con Costa Rica, que abramos con Canadá, que hablamos con México, es decir, que tengamos una estrategia diferente a la que hemos venido teniendo. ¿Cuál es la razón por la que en mayo se declararon, o mejor dicho, usted declaró reservadas todas las negociaciones de acuerdos comerciales? ¿Por qué los ecuatorianos no podemos conocer en detalle lo que se negocia?
No, ese es un error de interpretación, Lenin. Lo que se declaró como reservado es las negociaciones mientras están en proceso, y este es básicamente un acuerdo ministerial que lo que permite es cuidar que no salga información de parte de mi propio equipo negociador. Pero nosotros, a diferencia de lo que ha sucedido en otras épocas, digamos, de negociaciones comerciales, cuando había esas negociaciones comerciales, pocas o muchas, era que no existía transparencia e información. Nosotros hemos creado el cuarto adjunto de negociación con un acuerdo ministerial. Ese cuarto adjunto de negociación ha sido clave para poderles entregar a los sectores productivos, trabajar con la Asamblea Nacional para poder dar toda la información necesaria que se puede entregar en el curso de las negociaciones comerciales para poder avanzar. Y la semana pasada he estado yo ya en la Asamblea Nacional en 3 comisiones diferentes para poder informar sobre el avance de las negociaciones y aquellos casos en los cuales ya hemos cerrado, como el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que ha sucedido a inicios de esta semana. Ministro, aprobada esta ley de asociación Estados Unidos-Ecuador, ¿en cuánto tiempo estaremos ante esa situación preferencial que podría, según el texto de la norma aprobada en el Senado, incluso derivar en la eliminación de barreras arancelarias? ¿Qué hace falta para llegar a esa instancia? Sí, no le puedo dar yo un tiempo, Lenin, porque en realidad esto depende más de los Estados Unidos que de nosotros. Nosotros, el día en el cual podamos tener la apertura para iniciar ese acuerdo comercial, créame, estamos 100% listos para sentarnos a la mesa de negociación. Pero claro, lo primero, y eso es lo más claro que nos han dicho en este viaje, es que tienen que poderse de acuerdo el Ejecutivo, la Casa Blanca, con el Senado de los Estados Unidos. Ahora, le cuento algo adicional. En la reunión que lideró el presidente Lasso hace 2 días con los senadores del Comité de Relaciones Internacionales, esos mismos senadores y ese mismo comité está planificando enviar, ¿no es cierto?, una ley que permita avanzar con lo que se llama el fast track. El fast track, para que todos lo entiendan, es la capacidad de poder negociar rápidamente un acuerdo comercial sin tener que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Si se da esa ley, pues aceleraremos el proceso. Mientras esto sucede, Lenin, nosotros estamos listos avanzando con el protocolo de primera fase comercial, que ya está cumplido y tiene varios hitos, y el protocolo de segunda fase, que es el que acabo de anunciar. Y al mismo tiempo también en lo multilateral, avanzando con la Alianza para el Desarrollo en Democracia, con la Alianza para la Prosperidad propuesta por el presidente Biden en Los Ángeles a inicios de este año, es decir, en lo multilateral y en lo bilateral, avanzando con los Estados Unidos. Hablemos de inversiones, ministro. En mayo usted anunciaba $5.000 millones en contratos de inversión. Hasta septiembre se habían concretado poco más de 900 millones. ¿Y el resto? Sí, Lenin, para comenzar, si me permite, le voy a poner acá un gráfico, si me ayuda la cámara. Quisiera ir con el gráfico que está aquí arriba. Esto es inversión societaria, que dice inversión total en la parte de arriba de este gráfico, si me ayuda, ¿sí? No sé si que la cámara avanza a captar en la parte de arriba. Mire, inversión total. En lo que va de este año, primero, segundo y tercer trimestre juntos, en el 2022, tenemos 2.192 millones de dólares en inversiones totales. Estos son empresas locales y extranjeras en el Ecuador que están invirtiendo. Si ustedes se fijan, este es el nivel más alto trimestral que hemos tenido desde el año 2017, al menos del año 2017. Y en lo que va de este año, ya superamos los totales que teníamos en el año 2021 de 1.700, en el 2020 1.600 e incluso el 2019 prepandemia de 1.400. Es decir, en inversión total de empresas locales y extranjeras registradas en la Superintendencia de Compañías, ya hemos superado el récord histórico que teníamos incluso el año pasado. Sí, Lenin, vamos de ese dato. Si me ayudan con eso para poder entender claramente lo que estamos mencionando. Ese dato que yo le acabo de mencionar se refiere a la inversión societaria. Ahora, los contratos de inversión son la figura a la que usted se refiere. En este caso, este es el valor total entre el año pasado y este año que hemos firmado en contratos de inversión. 7.200 millones de dólares. Es decir, ya superamos incluso los 5.000 millones que habíamos anunciado nosotros. En lo que va de este año, solamente en lo que va de este año, tenemos 3.200 ya firmados, y en estas semanas, hasta las primeras del próximo año, vamos a estar firmando casi 2.000 millones de dólares más en contratos de inversión. Es decir, hemos superado en más de 4 veces lo que se hacía en contratos de inversión en los gobiernos anteriores, incluso superando a gobiernos enteros durante 4 años. Eso es la confianza que estamos teniendo de inversionistas locales y extranjeros. ¿Inversiones podrían llegar al país también a través de la Ley de Transformación Digital y
audiovisual que se aprobó por unanimidad en la Asamblea la semana anterior. ¿Va a haber observaciones por parte del Ejecutivo? ¿Usted es partidario de que se incorpore o se retire algo de este todavía proyecto de ley? Mire, lo estamos revisando en este mismo momento con Secretaría Jurídica de Presidencia. En este caso, los rectores de esta ley, el Ministerio de Telecomunicaciones por la parte digital y también el Ministerio de Cultura por la parte audiovisual. Pero efectivamente, en las conversaciones que hemos tenido, nos parece que el proyecto está bien aprobado y sobre todo, Lenin, yo creo que lo más importante es la aprobación de esta ley, pero la puerta que nos abre para poder seguir trabajando con la Asamblea. Recuerde usted, nos hace falta una ley de zonas francas, muy importante para atraer inversiones que de otra forma no van a venir al Ecuador. Si logramos pasar esta ley, yo tengo mucho optimismo de que el próximo año, en los primeros meses, podamos ya enviar una ley de zonas francas a la Asamblea y seguir avanzando. Ministro, y esta es la estrategia, más apertura comercial y más inversiones. Finalmente, ministro, ¿cómo califica usted este 2022, su 2022, con hitos históricos como la última reunión del presidente Lasso con el presidente Biden, pero también con algunos pendientes como el cierre del acuerdo comercial con México y con China? Entonces, ¿cuánto se pone sobre 10, ministro? Bueno, con China estamos a la vuelta de la esquina ya de poder cerrar. México efectivamente un poco más retrasado. Quizás la calificación que me debo yo poner, yo la pondría para mi equipo, con el cual trabajo muy bien, 10 sobre 10. Para mí yo me pusiera un 7 sobre 10. Julio José Parado, ministro de Producción y Comercio Exterior, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny. Y aquí terminamos Contacto Directo, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Un buen día para todos.